Hola, buenas tardes. Estamos en horario para comenzar. Vamos a esperar unos 4 o 5 minutos, que se está sumando más participantes para este webinar y arrancamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Estamos aquí desde el PM4R en una nueva sesión de un webinar. Mi nombre es Adriana Salomón, soy facilitadora y tutora de algunas actividades que desarrollamos desde el programa. Ustedes saben que el PM4R es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo ligada a, fundamentalmente, fortalecer capacidades de gestión de proyectos a todos los que trabajamos en el mundo de los proyectos, ¿no? Y fundamentalmente de los proyectos de desarrollo. Hoy el tema que nos convoca es la gestión de proyectos de desarrollo en escenarios complejos. Y un poco hemos tomado este tema porque en gran medida los proyectos en general cada vez más tienden a desarrollarse en entornos complejos, y si tomamos fundamentalmente los proyectos que nos abocan a nosotros, que son los proyectos de desarrollo, quizás también vamos notando que día a día estos proyectos se desarrollan en un ámbito de complejidad, ¿no? Entonces vamos a tratar de darnos un espacio de reflexión para conversar sobre este tema. Los objetivos que nos planteamos para este espacio, para este webinar, básicamente los ordené en 3 momentos. En principio, identificar los distintos tipos de escenarios, ¿no? Los cuales se desarrollan
los proyectos y vamos a tratar de llevar todo lo que veamos a ejemplos que tengan que ver con proyectos de desarrollo. En segundo lugar, reconocer los factores que hacen a la complejidad de los proyectos, entendiendo que en realidad hay proyectos que de por sí mismos son complejos por sus características, y a estas características de complejidad muchas veces se les suman este tema del contexto en el cual se mueven y el entorno en el cual se mueven, y todo eso hace y suma a la complejidad de los proyectos. Y por último, identificar estrategias, ver de qué manera podemos trabajar esa complejidad, ¿no? Cómo afrontar la ejecución de esos proyectos complejos. Yo les voy a pedir, se escuchan algunos sonidos, por ahí la idea, la propuesta es que apaguen sus micrófonos mientras dura la exposición. Hacia el final damos lugar a preguntas. Si ustedes quieren ir haciendo algunas preguntas por el chat, en la medida de lo posible las vamos viendo, y si no, bueno, sobre el final contestamos todas las preguntas, y ahí sí, bueno, podemos abrir los micrófonos y conversar, para que no haya mucho ruido ambiente. Bueno, iniciando el tema de los escenarios, hay un enfoque que ha sido utilizado para el desarrollo de las metodologías ágiles, ustedes quizás las hayan escuchado nombrar, incluso hay, acá dentro de nuestras sesiones de webinar, hay una sesión que trabaja ese tema. Un enfoque de complejidad de Seinfeld donde plantea diversos tipos de escenarios, ¿no?, en los cuales se dan los proyectos, hablando de los proyectos en términos generales. Y en ese sentido, uno puede identificar un escenario simple, ¿no?, de cuestiones donde básicamente hay quizás pocos componentes, que a cada componente hay o pocos productos, y a cada problema que se presenta hay ya una solución probada, hay una mejor práctica que responde, ¿no?, rápidamente a encontrarle solución a ese tema planteado. Por otro lado, hay escenarios un poco más complicados, donde ya hay quizás una cantidad y una variedad de componentes a tomar por parte del proyecto, y esto implica entonces quizás tener la participación de expertos. Bueno, estamos ahí frente a un escenario más complicado. Luego tenemos un tercer escenario, que es el que vamos a trabajar hoy, que es el complejo, ¿no? Y acá salteo un poco la descripción para decirla y comentarla un poco más adelante. Y por otro lado, un escenario caótico. Muchas veces nos pasa, quizás no durante toda la ejecución del proyecto, pero sí en algunos puntos donde entramos en una situación de caos, ¿no? Una situación en la cual hay que salir a dar soluciones urgentes. Siempre hay, y sobre todo los proyectos de desarrollo, los proyectos que se dan en el marco de las políticas públicas, puede haber situaciones donde estemos en crisis, ¿no? Y entremos en una situación donde hay una emergencia, una cuestión de urgencia absoluta, que hace que el proyecto haya que tomarlo de manera diferente, y haya que dar respuestas rápidas a situaciones que no pueden esperar en el tiempo. Haciendo un poco de revisión de estos escenarios, y acá las fotos en realidad ilustran, tomamos temas de construcción porque por ahí son más sencillos, son más gráficos a la hora de dar ejemplos. Hablábamos de un dominio simple, un dominio complicado, ¿no? Dominio simple, problemáticas simples, donde vemos que hay componentes sencillos, donde hay prácticas ya absolutamente probadas, hay soluciones conocidas, los problemas se pueden anticipar desde muy temprano, con lo cual estamos en escenarios simples. La verdad es que la mayoría de los proyectos de desarrollo, pocas veces podemos encontrar dominios simples, escenarios simples, ¿no? Creo que de mínima son escenarios complicados. Complicados porque trabajamos con
la población, con necesidades de la población, con políticas de Estado, con muchos interesados en relación a nuestros proyectos. Sabemos que los proyectos de desarrollo, una de las características fundamentales que tienen es la gran cantidad y la diversidad de interesados. Entonces, de mínima siempre estamos en un escenario complicado. En un escenario complicado ya, como decíamos, los problemas son más complejos, puede haber múltiples soluciones, no siempre un mismo problema requiere la misma solución. Entonces ahí ya es como que tenemos que abordarlo de una manera más estricta e incluso involucrar en muchos casos expertos o actores de diversa índole, de acuerdo a la problemática que tengamos, para poder dar respuesta a esos desafíos que nos plantean el dominio complicado. Luego tenemos el dominio complejo, que es el que vamos a trabajar hoy. Ahí, un poco la caracterización de esos escenarios es que los resultados se vuelven más impredecibles. En ese sentido, yo creo que trabajar con la población, seguramente muchos de ustedes habrán hecho en algún momento evaluaciones ex post o evaluaciones intermedias de sus proyectos, y se han encontrado que aún habiendo cumplido los objetivos del proyecto, supongamos que el objetivo del proyecto era, no sé, mejorar la calidad en la salud pública de, bueno, determinado país, determinada región, y para ello, bueno, había una serie de productos previstos, y esos productos se cumplieron en tiempo y forma, y sin embargo hacemos una encuesta a los usuarios de un sistema de salud y nos encontramos con que no hay un nivel de aceptación de los cambios que hubo, ¿no? No hay un buen nivel de aceptación. Sigue habiendo quizás un nivel de desaprobación respecto de este sistema de salud, quizás casi igual que antes de llevar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, en esos escenarios en los cuales vale lo que hacemos, pero también necesariamente tenemos que ir permanentemente enfrentando los desafíos que nos demandan los nuevos requerimientos que surgen tanto de la población como de quienes ejecutan estos proyectos, como puede ser el Estado con sus diversas incumbencias y con sus cambios políticos y demás. Lo real es que no siempre lo que hacemos, aun cuando esté planificado y se ejecute como tal, tiene como resultado, ¿no?, lo que queríamos lograr. En ese sentido, bueno, ya lo de buenas y mejores prácticas se relativiza, se habla de que es el dominio de las prácticas emergentes, es decir, aquellas que surgen de situaciones que por ahí son nuevas, y entonces surgen también nuevas respuestas, y esas respuestas no siempre son replicables, o sea, no las podemos tomar como que, bueno, de ahora en más las cosas las hacemos de esta manera. Entonces, bueno, ahí es donde requiere de nuestra parte, y cuando hablo de nuestra parte, siempre nos ubicamos en el rol del gerente de proyecto, el gerente de proyecto y su equipo. Bueno, requiere una mirada diferente para poder abordar estos escenarios de complejidad, ¿no? Los cuales claramente, además de todas las disciplinas que conocemos, claramente se requieren niveles de creatividad, de innovación, mucha comunicación, mucha interacción entre los distintos interesados. Por último, bueno, repasamos lo que era el último escenario. En realidad puede haber un quinto escenario que se denomina complicado, que es un poco cuando se va variando, o cuando no se sabe bien en qué escenario se está, o en algunos momentos estamos en un escenario complejo, después complicado, luego caótico, ¿no? Bueno, decíamos que el escenario caótico es aquel que requiere una respuesta inmediata, incluso muchas veces requiere de soluciones que no son, o de criterios que no son los que veníamos utilizando hasta el momento, y entonces, bueno, quizás hay que salirse de los criterios usualmente usados para
ir con algo que realmente dé respuesta, dé contención a la situación, y bueno, y en todo caso luego volveremos a los criterios usuales. Hace muy poco, yo trabajo fundamentalmente en programas de hábitat, y tuvimos una situación en un proyecto que, bueno, fue quizás, no sé si llegando al punto de caótico, pero bastante cercano, porque, bueno, tuvimos una entrega de viviendas, trabajamos en este proyecto con la comunidad Cuom, que es una comunidad de pueblos originarios, acá en Argentina. La verdad que veníamos trabajando bien con la comunidad, pero bueno, hubo una serie de situaciones que se fueron, de factores que se fueron sumando, un cambio de comisión en la comisión, digamos, que aglutina a esta comunidad, reclamos internos, hijos que desde cuando habíamos hecho el censo original para la entrega de vivienda, hijos que eran menores y pasaron a ser mayores y consideraban que también tenían derecho a una vivienda. En fin, una situación que en algún momento desbordó, incluso con algunas cuestiones de violencia. Y bueno, ante esta situación de caos, nosotros que veníamos trabajando con determinados criterios claros de adjudicación y demás, vimos que era insostenible seguir con el mismo tipo de trabajo que veníamos haciendo hasta el momento, aun cuando hasta ese momento nos habían dado buenos resultados. Tuvimos que recurrir a otro área del gobierno, un área más vinculada específicamente a justamente la cuestión esta de pueblos originarios, que tiene en cuenta mucho más los aspectos bueno, culturales, de derechos y demás, que por ahí manejan, incluso desde el punto de vista del hábitat, manejan conceptos diferentes. De hecho ellos manejan una cuestión de propiedad grupal frente al resto, digamos, de la sociedad que plantea una cuestión de propiedad individual. En fin, tuvimos que salirnos de nuestra forma de trabajo y, bueno, y acudir y sumar a otro actor para poder dar respuesta y de alguna manera poder resolver la situación y salirnos de ese escenario caótico, ¿no? Y esto, bueno, suele suceder, aun cuando sean quizás momentos específicos, suele pasar que nos encontramos en un escenario que denominamos de caos. Bien, entonces, esta es todo lo que podemos identificar como distintos tipos de escenarios en los cuales se mueven nuestros proyectos. Ahora bien, ¿cómo enfrentarlo? Entonces, para enfrentarlo primero hay que conocer, para poder manejar la complejidad hay que conocerla, y conocerla cada uno en el ámbito en el que se mueve, ¿no? Conocer la complejidad de sus propios proyectos. De ahí viene esta cuestión de tratar de identificar cuáles son los factores de complejidad. Les muestro este gráfico. Hace unos meses tuvimos con nuestros equipos de proyectos una serie de talleres internos, planteándonos los desafíos del año en curso, y un equipo de proyecto que está trabajando en un barrio en particular dibuja este gráfico que yo les estoy compartiendo en este momento. Y plantea, nuestro proyecto es lo que está dentro del círculo, ¿no? En este caso es una elipse. Bueno, las cuestiones que están escritas en estas figuras son las que nos competen a nosotros como equipo de proyecto, es construir las casas, mudar a las familias, hacer las obras de infraestructura, en fin, y algunas otras acciones más específicas del proyecto. Ahora nos vemos con que en realidad, de alguna manera, obstaculizan lo que nosotros estamos haciendo, lo que es lo específico de nuestro proyecto, un montón de otras situaciones, ¿no? Y lo dibujan así, como una cuestión por fuera de este círculo, con flechitas que están de alguna manera aturdiendo o generando ruido en lo que es el proyecto específico. Y hablan de, bueno, demandas de otras áreas, estamos hablando acá de un municipio,
demandas de otras áreas en relación a este barrio, el recorte de presupuesto que no nos permite hacer todo lo que pensábamos hacer este año, la intendenta del municipio que nos plantea resolver casos individuales cuando nosotros tenemos criterios colectivos, puja política porque estamos en un año electoral, estamos en plena efervescencia, estamos así, muy con el tema de las elecciones, tuvimos las primarias y ahora en un mes tenemos las generales, conflictos gremiales que afectan también de alguna manera la participación del equipo. Entonces la pregunta en realidad ¿es correcto el gráfico en la medida de suponer que el ámbito de trabajo del equipo de proyecto es lo que está dentro del círculo? Esta fue un poco la conversación que tuvimos, ¿no? Y la conversación que comparto con ustedes, porque me parece que esta conversación con este equipo de proyecto es una conversación que suele darse, ¿no? Cuando uno entiende qué es lo que está, es la órbita de lo cual el equipo se tiene que dedicar, y qué es lo que está por afuera. Y en realidad, si consideramos que los proyectos se mueven en escenarios complejos, lo real es que como equipo de proyecto y como gerentes de proyectos, nuestra mirada tiene que ser más amplia, ¿no? Y nuestra mirada ya no es el círculo, sino que es quizás con una línea un poco más difusa, pero es una mirada más amplia, en la cual tenemos que incorporar, o por lo menos tenemos que conocer cómo inciden todas las otras cuestiones en la gestión de nuestro proyecto, hacernos cargo de alguna manera de lo que podemos resolver y de lo que quizás podemos, bueno, plantearle a otros actores, pero no podemos quedarnos en una situación de que, bueno, solamente nos ocupamos de lo que está dentro del círculo y es nuestra cuestión específica, porque en realidad los proyectos en estos escenarios de complejidad están atravesados por otras cuestiones. Es una realidad y quizás cada vez lo es más esta realidad, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en la gestión pública y lo real es que los niveles de complejidad en el mundo de los proyectos han ido creciendo y creo que eso es algo que continúa así, va a seguir creciendo. Bien, entonces decíamos que era importante por eso poder identificar cuáles son los factores de complejidad, ¿no? Poder conocer nuestro proyecto en cuanto a, primero identificar si es complejo o no, y por qué es complejo. Eso nos va a permitir de alguna manera poder, y esto lo hablo más desde una cuestión más organizacional, a nivel de una determinada institución, bueno, conocer cuál es el grado de complejidad que tiene un proyecto nos va a servir para, de alguna manera, asignar al líder de proyecto, al gerente de proyecto, que sea más adecuado, atendiendo justamente a ese tipo de complejidades. También, una sugerencia que siempre trabajamos es que, bueno, de acuerdo a esos niveles de complejidad, vamos a utilizar las herramientas de gestión de los proyectos. Entonces habrá herramientas que utilizaremos con más profundidad en el caso que la complejidad tenga que ver, por ejemplo, con, que en la mayoría de los casos uno de los temas de complejidad hacia la cuestión de los interesados, bueno, trabajaremos con mucha más profundidad todas las herramientas de gestión de interesados que en otro tipo de proyectos. Entonces, conocer cuáles son esos factores nos ayuda a identificar cuáles son las herramientas que más atención le tenemos que poner. Por otro lado, también poder definir algunas estrategias específicas, esto lo vamos a ver un poco en la última parte del webinar, bueno, qué estrategias específicas podemos trabajar de acuerdo a los distintos factores de complejidad que se den en el proyecto. Y otra cuestión también sumamente importante, que también la vamos a profundizar,
es, bueno, cómo trabajamos la gobernabilidad, ¿no? Cómo aseguramos la gobernabilidad en estos proyectos de escenarios complejos. Hay mucho escrito, muchísima bibliografía, si ustedes buscan, bueno, en internet, sobre complejidad, proyectos complejos. Yo simplemente quise, rescato acá para que la conozcan los que no la conocen, pero en realidad siempre el enfoque que tratamos de darle a nuestras presentaciones tiene que ver con los proyectos de desarrollo, por lo tanto, bueno, les dejo esta inquietud y después, si están interesados, podemos profundizar en algún otro momento, bueno, toda la bibliografía que hay acerca de esto, ¿no? Esta herramienta, que es la herramienta Sifter, que está promovida por GAPS, plantea algunos elementos que hacen a la complejidad en los proyectos, ¿no? Obviamente es en términos generales para cualquier tipo de proyecto. Me pide Adobe Flash Player, dice. Entonces estoy haciéndolo. Por favor, si pueden apagar el micrófono. ¿Pero estará grabando qué cosa? Pero está grabando eso, nosotros. Bueno, entonces, decíamos factores de complejidad que se dan a nivel de la... Sí, pero que te digo, está mal. Perdón, a ver, vamos a ver si podemos... Ahí está grabando la pantalla. Apagar el micrófono. Aquí. ¿Dónde tenés? Ahí estamos. Bueno, entonces, factores de complejidad que se dan a todo nivel, a nivel de cualquier tipo de proyecto, más allá que sean de desarrollo o no. La estabilidad del contexto general del proyecto, y esto en los proyectos de desarrollo creo que es claro, acá podemos hablar de justamente de estabilidad en términos de estabilidad de gobierno, estabilidad política, claramente es un factor que hace a la complejidad de los proyectos. El número de disciplinas, métodos o enfoques que participan en la ejecución de un proyecto, también es muy claro. Hay proyectos integrales que tienen disciplinas que van con enfoques hacia todo lo que tiene que ver con trabajo social con la población, y otras que se van complementando, y por lo tanto, en la mayor parte de los casos de los proyectos de desarrollo se trata de numerosas disciplinas. La magnitud de implicancias jurídicas, sociales o ambientales, también creo que es otro factor que claramente se da en los proyectos de desarrollo. El impacto financiero esperado, bueno, quizás ese no tanto, acá en realidad nuestros proyectos siempre tienen que ver con un retorno hacia la sociedad, ¿no? Una cuestión de utilidad. La importancia estratégica del proyecto para la organización u organizaciones involucradas, por supuesto también, no es lo mismo tener desde los proyectos que se hacen desde gobierno, tener el apoyo explícito, claramente, el apoyo político a una determinada iniciativa que no tenerlo. La cohesión de las partes interesadas sobre las características del producto o del proyecto, también. Y, bueno, el número y variedad de interfaces entre el proyecto y otras entidades organizativas. Esto también se puede dar porque, de hecho, en la mayoría de los casos, son muchas las organizaciones y los actores que participan, y la ejecución del proyecto no siempre está en la misma organización, ¿no? Muchas veces se comparte. Bueno. Un segundo porque, a ver. Ahí estamos.
Bien. Yendo específicamente a, más puntualmente a lo que implica los factores de complejidad en los proyectos de desarrollo, algunos ya los hemos mencionado, pero vamos a repasarlo. Creo que el fundamental siempre sigue siendo esto de la multiplicidad de actores externos, ¿no?, al equipo de proyecto, que inciden fundamentalmente en cuestiones realmente importantes, ¿no?, como pueden ser la priorización de los proyectos. Esto lo veíamos recién en uno de los factores que planteábamos antes, el alcance, en el sentido que si bien los proyectos están previamente formulados, planificados, muchas veces este tema de la multiplicidad de actores hace que estos actores estén con nuevos requerimientos que modifican el alcance de los proyectos durante su ejecución, interviniendo también en la metodología de intervención, porque bueno, a veces sucede que si bien está prevista la metodología, desde algún sector obviamente superior a donde se encuentra el equipo de proyecto, hay una orden de, bueno, modificar la metodología, o que la metodología se adapte a otras iniciativas que se están dando desde el gobierno, y eso nos obliga de alguna manera a cambiar el rumbo de nuestro proyecto. Por otra parte, requerimientos de resultados inmediatos, esto de la inmediatez de tener que mostrar resultados, es un tema que lo tenemos presente, todos los que trabajamos en este ámbito sabemos que eso existe, y quizás, y lamentablemente cada vez más, esto hace que quizás muchas veces los tiempos de formulación de los proyectos sean cada vez más acotados. Muchas veces tenemos una idea y esa idea rápidamente pasa a ser un proyecto, entre comillas, y se publica y se comunica como tal, y en realidad los tiempos de formulación de un proyecto son necesarios y llevan a que ese proyecto tenga consistencia, pero bueno, muchas veces no sucede esto, ¿no? Y los proyectos salen a la calle, por decirlo de alguna manera, sin una debida maduración en cuanto a su formulación, y obviamente también a su planificación. La alta exposición política, las dificultades para la obtención de recursos humanos, que a veces está muy limitada, muchas veces está limitada en cuanto a la cantidad, y muchas veces también en cuanto a la calidad, porque bueno, por una cuestión ya sea de recursos económicos, por ahí no estamos en condiciones de contratar realmente a los recursos humanos idóneos para llevar adelante algún tipo de proyecto. Y por último, bueno, también puede haber variados niveles de complejidad técnica, ¿no?, que hagan que el proyecto sea realmente complejo. Les muestro un ejemplo en los programas que trabajo de una identificación de factores de complejidad que hicimos hace un tiempo con estos proyectos de hábitat. Entonces nosotros definimos en este caso cinco factores de complejidad que están absolutamente relacionados con el tipo de proyectos, pero se lo traigo a manera de ejemplo, y ustedes tendrían que ver cada uno en sus proyectos cuáles son los factores que hacen a la complejidad. En nuestro caso, bueno, veíamos que el alcance de la intervención era uno de estos factores, que podía ser, en todos los casos lo dimensionamos en bajo, medio o alto. Entonces, para darles un ejemplo, nosotros trabajamos en regularización de asentamientos. Cuando esos asentamientos requieren solamente una cuestión de traslado de familias, bueno, consideramos que es bajo. Cuando además de esos traslados, se suman cuestiones de trabajos menores para lograr aperturas de calles, lo que llamamos acá cortes para rectificación de líneas, y eso nos obliga a trabajar con más familias, estamos en una situación media. Y cuando además de eso le estamos sumando un nivel de mejoramiento en cada lote, ¿no?, del barrio, bueno, ahí estamos en un nivel de complejidad alto. Este factor vendría a ser un factor de origen técnico, ¿no?, el tema del alcance de la intervención. Otro factor que consideramos de complejidad era el tamaño.
Otro factor que también es técnico es la modalidad de ejecución de las obras, que en algunos, bueno, cuando tercerizamos absolutamente es un nivel bajo, pero cuando ya tenemos que involucrar distintos actores, cooperativas por un lado, compra de materiales por el otro y demás, ya requiere de una sincronización mucho más profunda, y por lo tanto ya pasa a otros niveles medios y altos. Y luego hay otros factores que ya no están dados por cuestiones técnicas, sino más de contexto, que tenían que ver con la conflictividad social. O sea, nosotros sabemos, conocemos que en cada barrio hay diferentes niveles de conflictividad social, y esto también, bueno, lo bajábamos a 3 niveles, bajo, medio y alto, tomando, bueno, aquellos altos cuando hay incluso situaciones de violencia, o se han dado situaciones de violencia con el equipo de proyecto. Y por último, un quinto factor, que también tiene que ver con el contexto, que es en relación, lo llamamos implicancias políticas, en relación a las expectativas de los diferentes actores políticos en relación al proyecto, ¿no? Entonces, hay quizás algunos, ahora vamos a ver acá la síntesis. Por ejemplo, los dos últimos eran proyectos que desde el punto de vista técnico no eran demasiado complejos, eran quizás niveles medios o bajos, pero desde el entorno de los social y desde las expectativas políticas, eran proyectos de, digamos, con niveles muy altos. Entonces, este panorama que nos daba la posibilidad de identificar por cada uno de los proyectos cuáles eran los factores de complejidad, nos permitía a su vez generar algunas estrategias en relación a eso, ¿no? Entonces, teníamos, para el caso de aquellos proyectos en los cuales nos daba un alto nivel de complejidad en cuanto al alcance, al tamaño y a la modalidad de ejecución, bueno, eso implicaba un mayor nivel de planificación para poder ver de qué manera podíamos realmente hacer un cronograma, bueno, todas las herramientas que conocemos, las más tradicionales, ¿no? La EDT, el cronograma, la curva S, todo lo que implicaba la cuestión de alcance, tiempo, costos, como más en profundidad, dada la complejidad que era básicamente técnica. Cuando los proyectos presentaban una cuestión de complejidad que iba más asociada a la complejidad social y a las expectativas políticas, entonces, bueno, ahí ya nos deteníamos más en las cuestiones básicamente de comunicación, para realmente poder tener una cuestión lo más fluida posible, tanto en relación a la comunidad como a los actores políticos, y una cuestión de un esquema de gobernabilidad que permitiera poner sobre la mesa y definir situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, creo que me parecía que era interesante poder compartir con ustedes este ejemplo, que por ahí es sencillo, pero que es aplicable. Es decir, nosotros tenemos que siempre plantearnos herramientas que podamos realmente concretar y llevar adelante, ¿no? Por ahí a veces hay herramientas muy sofisticadas para cada situación. Lo importante es que las herramientas nos sirvan como tal, es decir, que las podamos hacer y que las podamos usar y sostener en el tiempo. Siempre damos esa recomendación, para no quedarnos, bueno, con un hermoso estudio, un documento muy lindo, pero que queda ahí y después en realidad no se utiliza. A veces es preferible tener herramientas más sencillas, pero que en lo cotidiano nos puedan ir realmente dando respuesta, o dándonos caminos, formas de mejorar la gestión de nuestros proyectos. Entonces, en ese sentido, creo que todos los proyectos están en condiciones o cada organización, de establecer, de identificar cuáles son los factores de complejidad que hacen al tipo de proyectos que ejecutan, y poder de alguna manera, tanto cuando el proyecto inicia como
durante su ejecución, porque lo real es que así como los riesgos, así como los interesados, son cuestiones que van cambiando permanentemente porque el proyecto es dinámico. Bueno, los factores de complejidad también. Por ahí hay proyectos que arrancan con, por ejemplo, una conflictividad social baja y después en determinado momento ese nivel subió, ¿no? O viceversa. Entonces, esto es algo que periódicamente hay que revisar y actualizar. Bien, vamos por las estrategias. Algunas estrategias generales, ¿no? Por supuesto que después, de acuerdo, como les comentaba recién en este ejemplo, uno puede tener estrategias específicas tomando en cuenta las particularidades de cada factor de complejidad que identifiquemos. En principio creo que una estrategia que es para la mayoría de los casos de los proyectos en escenarios complejos y en términos de proyectos de desarrollo, es revisar la gobernabilidad. Ustedes recordarán, todos los que tomaron alguna de las capacitaciones del PM4R, la definición que nosotros tomamos en cuanto a gobernabilidad, nos referimos a las condiciones que permiten el desarrollo exitoso de un proyecto mediante la determinación de una clara estructura en el proceso de toma de decisiones y de supervisión. Y se acuerdan que siempre tomábamos, bueno, en el acta de constitución del proyecto, uno de los temas fundamentales más allá de la descripción del proyecto, la definición del objetivo, sus costos básicos, sus tiempos, sus hitos principales, sus riesgos principales, era que quedara claramente explicitada cuál era la estructura de gobernabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los proyectos entran en un terreno de complejidad, es cuando más se siente si esta gobernabilidad realmente es fluida o no, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos, ¿por qué? Porque cuando estamos en escenarios complejos tenemos que tomar decisiones que quizás tengan muchas consecuencias, decisiones en las cuales hay muchas alternativas a tomar, como decíamos hoy al comienzo, ya no hay mejores prácticas o buenas prácticas recomendadas, por ahí son cuestiones emergentes que surgen. Entonces este tema de poder resolver y analizar alternativas, desde los equipos de proyecto podemos evaluar las alternativas para proponerlas, analizarlas a cada una de ellas, pero quienes toman la decisión de cuál es la alternativa que se lleva adelante, tiene que ver con esta estructura de gobernabilidad. Entonces, es importante poder revisar si esta estructura está funcionando, aceitar lo que son las reglas de juego, digamos, los procedimientos para las tomas de decisiones. En realidad se requieren siempre como respuestas más rápidas, ¿no? Si estamos hablando de demandas, de conflictos, necesitamos por ahí respuestas rápidas, necesitamos una cuestión de cercanía entre el equipo de proyecto, o por lo menos entre el gerente de proyecto y esa estructura de gobernabilidad, que en el caso de los proyectos de desarrollo se puede tratar, no sé, de un secretario, un ministro, por ahí son figuras que no son de acceso muy sencillo, y es ahí donde nos damos cuenta de que, bueno, para encontrar y para reunirnos con el ministro y contarle lo que está pasando en nuestro proyecto y las decisiones que tenemos que tomar, tenemos que esperar un mes, y nuestro proyecto lo real es que está en una situación de complejidad que un mes es demasiado tiempo, con lo cual tenemos que encontrarle la manera a reforzar y a tratar de que la frecuencia de estos encuentros y la cercanía entre quienes toman las decisiones, estas decisiones, digamos, que escapan al equipo de proyecto, esa relación sea lo más cercana posible. Esto en cuanto a la gobernabilidad. Otro tema importante es el liderazgo del liderazgo del gerente de proyecto, ¿no? También acá tenemos la definición del gerente de proyecto, que un poco integra todos los esfuerzos para llevar al éxito del proyecto. Lo real es que en proyectos de altos niveles de complejidad, el liderazgo, si bien es una habilidad y
una cuestión que debe estar siempre presente en los gerentes de proyectos, en este tipo de proyectos es como que es aún más, más requerido, ¿no? Esta es una de las definiciones de liderazgo, como un proceso de movilización de un grupo de personas para que afronte una realidad incierta, logre objetivos valiosos y desarrolle nuevas capacidades. Y creo que es una definición que va absolutamente de la mano con llevar adelante proyectos complejos. Ustedes saben, esto seguramente lo habrán visto en algún otro webinar específico del tema de liderazgo, que desde los proyectos siempre abordamos como dos grandes grupos de temas, ¿no? Por un lado problemas técnicos y por otro lado desafíos adaptativos. Los problemas técnicos, bueno, son como los más sencillos porque hay siempre soluciones conocidas, se resuelven muchas veces a través del conocimiento, de los procedimientos, claramente desde la autoridad se puede decidir qué hacer. En cambio, los desafíos adaptativos, que son los que están más relacionados con los proyectos complejos, son los más difíciles de llevar adelante, ¿no? Los más difíciles de identificar incluso desde antes, porque están vinculados a otras cuestiones, no a cuestiones técnicas. No siempre la autoridad lo puede resolver, las personas forman parte siempre de estos desafíos adaptativos, y por lo tanto está claro que estas cuestiones vinculadas al liderazgo tienen que estar muy presentes, y el jefe de proyecto, el responsable de proyecto, tiene que tener estas condiciones para llevar adelante proyectos en el ámbito de la complejidad. Como una tercera recomendación en cuanto a estrategias es el tema de profundizar la gestión de interesados, ¿no? Nosotros tenemos herramientas que trabajamos para identificar a los interesados, analizar sus intereses, analizar distintos atributos que tienen que ver con cuestiones de poder, de influencia y demás, y en función de eso definir las estrategias. El tema es estar, en los proyectos complejos hay que estar muy atentos a los requisitos de los interesados, ¿no? Siempre esto está muy vinculado a los riesgos, que es también otra de las recomendaciones. Siempre el tema de involucrar, o sea, la cuestión de interesados no es solamente un tema de comunicación, de tenerlos informados, sino de involucrarlos en el análisis de las alternativas, en las búsquedas de las soluciones, de manera tal de poder a veces salir de muchas crisis que se nos presentan, o de aspectos complejos que se nos presentan a los proyectos. Claramente una de las estrategias es involucrar a los interesados. Hay un webinar que tuvimos hace un tiempo, de gestión de interesados en particular, que, bueno, si les interesa ese tema, lo pueden buscar y profundizar, y charlamos sobre este ejemplo, que, bueno, ahora no nos va a dar el tiempo, así que no lo voy a comentar, pero les dejo la inquietud. Hay un webinar que hablamos de gestión de interesados, y comento este caso en particular, que tuvo que ver con una situación de complejidad en un proyecto y una resolución del problema a través de la gestión de interesados. La otra recomendación es ajustar la gestión del equipo. Claramente, cuando se trata de proyectos complejos, los equipos tienen que estar motivados, lo suficientemente motivados para estar en condiciones de afrontar un proyecto complejo, ¿no? Un proyecto complejo que requiere siempre estar con todas las luces en alerta, que implica siempre estar preguntándose y renovando las formas de hacer las cosas, que hay que tener la capacidad de estar reflexionando sobre cada cuestión que hacemos. Bueno, esto requiere una alta motivación. Entonces, no es menor tener en cuenta quiénes son y de qué manera podemos conformar y motivar al equipo de proyecto para llevar adelante este tipo de situaciones. En quinto lugar, gestionar los riesgos. Acá, bueno, las recomendaciones, si bien son las que siempre damos a la hora de revisar los riesgos,
Bueno, lo real es que los proyectos complejos requieren una gestión de riesgos de mayor profundidad, ¿no? No es algo que tenemos que hacer al comienzo del proyecto, hacemos la matriz de riesgo y la dejamos ahí, es un tema que permanentemente tenemos que poner sobre la mesa y estar preguntándonos qué nuevos riesgos estamos afrontando desde el proyecto y cómo los vamos a gestionar. Y por último, y esto va mucho en respuesta de algunos problemas o de algunos factores de complejidad, cuando hablábamos de esta cuestión de la inmediatez de la respuesta que a veces nos piden desde los ámbitos de gobierno. Una de las estrategias es tratar, en la medida de lo posible, de etapabilizar los resultados, ¿no? Que esto nos permite dos cuestiones. Por un lado, tener un mayor control de los factores de complejidad. Si nosotros tratamos de fragmentar en etapas, en entregas parciales, lo que implican los distintos productos de nuestro proyecto, de esa manera quizás podamos acotar algunas cuestiones de complejidad que tienen. Y por otra parte, nos pueden ofrecer una mayor cantidad de hitos comunicables, que muchas veces lo que se persigue desde la gestión de gobierno, esto de poder mostrar resultados, y nuestros proyectos de desarrollo, en realidad son proyectos de mediano y largo plazo, no son proyectos que en 1 o 2 meses los podamos tener finalizados y para mostrar. Entonces también pero por otro lado hay un requerimiento real de tratar de ir comunicando a la población los logros, y no podemos esperar 4 años que termine el proyecto para hacerlo. Entonces, bueno, como un camino intermedio, etapabilizar los resultados también nos permite, de alguna manera, poder mostrar ante distintas etapas cuándo comienzan, cuándo terminan, avances en las acciones que por ahí no terminaron, pero bueno, los podemos mostrar como avances, muestras de resultados parciales. Esto siempre nos permite de alguna manera posicionarnos mejor y atender a los intereses de los factores políticos, que siempre son un elemento, factor clave dentro de los proyectos de desarrollo. Bueno, creo que con esto no quiero pasarme del tiempo de exposición. Es un tema realmente de hoy, es un tema de nuestros tiempos, la complejidad está y creo que está para quedarse, con lo cual, bueno, espero haber contribuido a por lo menos poner ese tema sobre la mesa, ¿no? Preguntas, comentarios. Pueden hacerlo a través del micrófono o a través del chat. Bueno, si no hay comentarios, no hay preguntas. A ver, perdón, porque acá tengo el chat. Perdón, acá hay un montón de comentarios. A ver. Bueno, en principio los saludos. Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Viena, bueno. Perfecto, muy bien, México. A ver, acá hay una pregunta que decía, tengo una pregunta, ¿en qué se fundamenta la puntuación de los factores de complejidad y quién determina la puntuación de estos factores? En realidad, los factores de complejidad, cuando les daba el ejemplo que utilizamos en la institución en la cual trabajo, los factores de complejidad conviene siempre determinarlos. Yo les mostraba uno de los gráficos anteriores, antes del ejemplo nuestro,
que tienen que ver con una herramienta que se propone, que tiene factores como generales, y siempre las puntuaciones son muy alto, alto, moderado, bajo. Esas puntuaciones van a criterio de la organización, es decir, la organización es quien de alguna manera determina qué significa alto, qué significa medio, qué significa bajo para cada uno de estos factores, ¿no? Después pregunta Jorge, dice, ¿la complejidad puede tomarse como un riesgo? Totalmente, en realidad, más allá de que sea un riesgo en términos generales, justamente lo que conviene es al poder, decíamos, para gestionar la complejidad hay que conocerla, ¿no? Entonces, para conocerla, bueno, a ver, ¿por qué es complejo nuestro proyecto? ¿Cuáles son esos factores de complejidad? Y luego tomar cada uno de esos factores y analizarlo desde el punto de vista de los riesgos. Entonces, ¿qué implica que supongamos que teníamos el ejemplo que les había dado, en este barrio haya una cuestión de complejidad social? ¿Qué riesgos tiene para el proyecto, ¿no? Desde el riesgo de, hacer un boicot, de no permitirnos trabajar, o de no trabajar en tal sitio, trabajar en tal otro, bueno, y a partir de ahí cómo minimizamos o cómo evitamos ese riesgo, es decir, desmenuzar la complejidad para poder identificar cuáles son los riesgos que conlleva y cómo los podemos de alguna manera manejar. Bueno, saludos desde Nicaragua. Bueno, muy bien, muchas gracias. A ver, Ricardo dice, hay un asunto que complica el desarrollo de los proyectos en el sector público, y es cuando los organismos de control actúan con criterios políticos y no técnicos. ¿Qué estrategia se puede dar para abordar esta situación? Bueno, es un tema, es así, muchas veces es así. Yo, bueno, lo mencioné en varias oportunidades porque es una realidad. Entonces, hay, por un lado, bueno, yo al final de la presentación mencionaba esta cuestión de uno de los temas que tienen que ver con la cuestión política, que es esto de poder ofrecer de alguna manera, ante el requerimiento permanente de resultados a corto plazo, poder de alguna manera presentar y mostrar resultados parciales. Creo que esa es una estrategia que se puede utilizar. El otro tema es tratar siempre, o sea, desde nuestro rol de equipos de proyecto, creo que siempre nos debemos el trabajo de analizar, cuando se trata, mencionabas criterios, bueno, cuando se trata de criterios, y en todo caso nosotros nos venimos manejando con determinados criterios técnicos en un proyecto, creo que, bueno, de mínima hay que justificar esos criterios y presentar también un análisis de los criterios políticos que se están proponiendo. Es decir, hacer un análisis para tratar de mostrar, bueno, si nosotros tomamos estos otros criterios que son políticos y no técnicos, estos son los riesgos que podemos definir. Después, si la decisión política es, bueno, no importa, aun cuando sea riesgoso, hay que tomar estos riesgos, bueno, los tomaremos, porque en realidad todos sabemos desde la gestión pública que si hay una decisión política de abordar determinada cuestión, bueno, muchas veces no queda otra alternativa que tratar de trabajar en ese sentido, pero sí creo que tenemos la obligación de analizarlo en profundidad y de poder mostrar de alguna manera cuáles son las implicancias de trabajar de una manera o de otra. Y tratar siempre de estar lo más cercano posible a estos decisores políticos, tratar de involucrarlos en la cuestión justamente de ir determinando qué cambios vamos haciendo en los proyectos, qué formas distintas tenemos de abordaje. Creo que cuanto más cercanos estamos y mayor información logramos, bueno, en esta ida y vuelta tenemos más posibilidades de
realmente lograr poner sobre la mesa nuestros criterios en relación quizás a otros que se están también barajando. Otra pregunta, perdón, acá decía, ¿quiere decir que la etapabilidad ayuda a minimizar los riesgos? Yo creo que sí, en algunos riesgos, sí. Jorge, cuando los proyectos son de desarrollo sostenible, ¿podría haber complejidad en la estrategia a largo plazo? Siempre, por supuesto que sí, sí. Lo real es que en los proyectos de desarrollo sostenible, en realidad todos los proyectos de desarrollo se plantean como, o debieran ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eso hace siempre digamos, contribuye a una cuestión de complejidad, ¿no? Porque a veces logramos que los resultados sean en lo inmediato y el proyecto termine y pretendemos que después esos resultados se sostengan en el tiempo, sobre todo cuando tienen que ver con determinados hábitos, prácticas y demás, y lo real es que, bueno, no es sencillo y eso seguramente aporta a la conflictividad del proyecto. Saludos desde Arequipa. Los conflictos sociales generan complejidad en los proyectos privados mineros. ¿Amerita tener una persona que trabaje en este tema como contratado por el proyecto complejo? No sé si la pregunta se refiere a... Dice, los conflictos sociales generan complejidad. Estamos hablando de proyectos del campo privado, entiendo. Desde una minería, por ejemplo, si se justifica tener a alguien que trabaje los temas sociales. Seguramente sí. Seguramente sí. Deberían abordarlos y debería en realidad abordarse desde una cuestión de responsabilidad social empresaria también, ¿no? No solamente... como una cuestión de evitar para dejar trabajar, sino con la responsabilidad social que implica ese tipo de acciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, como ustedes saben, en nuestro sitio está abierto siempre tenemos foros, tenemos lugares de encuentro, así que lo dejamos a todos abierto para seguir conversando sobre el tema. Mi correo electrónico, se los escribo acá, es adrianasalomon@gmail.com para cualquier consulta a disposición. Bueno, muchas gracias y damos entonces por finalizado este encuentro. Muy interesante para mí también haber compartido con ustedes.